Kaixo egunon denori, nire izena Aritza López de Gereño da, eta nire lankide den Oskar Villarrealekin aurkeztuko dugu azken 2 urtetan egindako lanaren behar bada esentzia. Azken finean 2 urtetako lana laburtzen 10 minututan ezinezkoa da. Zaitu gara esprimitzen pizka bat egindako lana, eta zuekin partekatzen pizka bat zeintzuk izan diren proiektu jarraitutako bilakaera, eta jasotako zenbait refleksio dut garrantzitsuena, pentsat guretzat, edo zuekin partekatu nahi ditugunak. Egia esan, aurkezpen honen tituloa ez dio referentzia egiten guk egindako lanaren hasierari, baizik eta bukaerari. Hemen bukatu dugu, 2 urtetako lanean, hemen bukatu dugu. Baina, kontatuko dizuet pizka bat nondik hasi garen. Nosotros hemos participado durante los 2 últimos años en un proyecto de innovación educativa que fue aceptado en la convocatoria 2011-13, en la cual lo que nos planteábamos era el diseño de un sistema de evaluación que incorporara distintas herramientas desde distintos enfoques aplicados a una de las metodologías activas que llevamos trabajando desde hace ya bastante tiempo el grupo que conformamos el PIE, y que, pues desde la investigación y la revisión de la bibliografía veíamos que la utilización de casos docentes, las metodologías activas en general y sobre todo aquello relacionado con la educación en competencias tenía un gran vacío, que era en la parte de evaluación, la definición de competencias, incluso en el diseño de las herramientas había bastante literatura y estaba todo bastante avanzado, pero veíamos un gran vacío en el hecho de que no existían buenas herramientas o sistemas completos y complejos que llevaran luego a evaluar, y si no hay evaluación no garantizamos el aprendizaje. Entonces, la primera reflexión que comparto es que sí es verdad que todo este camino que hace la Universidad del País Vasco en promover acciones de innovación en cierto contexto y con cierta cobertura nos ha permitido consolidarnos como grupo a 4 profesores que llevamos trabajando más de 17 años juntos, y por primera vez empezamos a tener cierto reconocimiento y no hacemos las cosas sin ningún tipo de respaldo por parte de la universidad. Somos todos miembros del Departamento de Economía Financiera 2, del departamento que está sobre todo centrado en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Sarrico, pero que también impartimos docencia en otros centros, como la Escuela de Relaciones Laborales, en la cual pertenece NECA, y también aplicó las acciones que desarrollamos. Nosotros en un principio abordábamos el reto de poder medir aquellos componentes que la teoría nos decía que conformaban las competencias profesionales, que tenían que ver con conocimientos más o menos teóricos, conocimientos tácitos o factuales, conocimientos procedimentales, y también el tema de las actitudes, entendiendo que es una combinación compleja que es la que configura las competencias, que es el gran problema. Sabemos cuáles son los ingredientes, pero no sabemos cómo se combinan, con qué peso, con qué relevancia en cada una de las competencias. Y que al final eso tenía que llevar a garantizar que nuestros alumnos iban a saber o hacer su desempeño profesional, no conocerlo en su fundamentación teórica, en sus procedimientos, en sus actitudes, sino llevarlo a la práctica realmente. Para eso la utilización de casos docentes es una herramienta muy útil, porque de alguna manera acercamos el contexto real de aplicación de esos conocimientos a lo que es el desempeño profesional, más cerca de lo que va a ser su actuación en el futuro. Sobre todo porque los contextos, aunque son simulados y aunque es un formato casi de laboratorio, intentamos que sean lo más reales posibles, con empresas reales, con actores reales y con problemas reales que tienen que solucionar. Y intentamos que, de alguna manera también intentamos que la evaluación empezara a incorporar no solo distintas herramientas, sino la recogida de evidencias de distintos observadores, que creo que se parece un poco a lo que se viene a llamar la evaluación de 360 grados, distintos observadores midiendo un mismo hecho, la actuación de un mismo profesional. Y que, insisto, si no garantizamos una correcta evaluación, todo el diseño previo al final hace aguas. Y entonces por eso decidimos apostar por esa parte. Ya habíamos trabajado en el tema de diseño de casos, en redacción, incluso en investigación de casos, en investigación a través de casos, pero nos faltaba, esta era la pata más débil. Esto sería un poco el resumen de un montón de acciones que llevamos a cabo durante 2 años. No todas se probaron de manera integral, sino que de manera gradual fuimos
fuimos experimentando algunas herramientas hasta llegar a este cuadro que resume un poco cuál sería nuestra propuesta, que respondía a lo que era el PIE en su origen, que era utilizar distintas herramientas que permitieran medir los distintos tipos de conocimiento a través de distintas herramientas de evaluación y utilizando distintos observadores, ¿no? Que llevaba lo que era el concepto de la autoevaluación, cuando nosotros evaluamos, la coevaluación, cuando ellos se evalúan entre ellos, y la propia autoevaluación. Para nosotros es importante, ahora importante está, creo que dentro de la filosofía del modelo IKD, que el alumno participe en los procesos de enseñanza-aprendizaje de una manera activa, y eso puede tener que ver con que participen en el diseño, y en el diseño tal vez en la fijación de objetivos, ¿por qué no?, en la decisión de qué tipo de herramientas utilizar, y tal vez deberíamos atrevernos a que ellos también compartan el diseño de las herramientas de evaluación. Y ha sido la deriva hacia la cual ha ido en parte nuestro PIE hasta el momento final. Una reflexión importante también que queremos compartir con vosotros y vosotras era el hecho de que creo que tenemos que darle mucha más importancia a la teorización llevada a la práctica en nuestros contextos reales. Nosotros, desafortunadamente, no como Gascón, no tenemos grupos de 15 alumnos, sino nosotros este PIE, por ejemplo, se ha experimentado en grupos de 120 alumnos, donde casi de manera obligatoria el trabajo, mucha parte del trabajo que realizan los alumnos se hace de manera colaborativa, porque tenemos que hacer unidades formadas por grupos, porque si no es imposible manejar una docencia activa de evaluación continua. Yo tenía 3 grupos de 120 alumnos, 360 alumnos que tengo que evaluar de manera continua. Bueno, si alguien me lo explica, ¿sí? Es imposible, ¿no? Entonces, para nosotros la unidad de trabajo muchas veces es el grupo, y eso llevó a, en parte, preocuparnos mucho por intentar que en la evaluación del grupo poder discriminar los niveles de desempeño profesional o de desempeño en las tareas que les planteábamos dentro del grupo, entendiendo que no todos saben lo mismo, no todos aprenden lo mismo, no todos aportan lo mismo. Entonces, bueno, queríamos abordar el hecho de que la evaluación tiene que producirse de manera continua, no puede ser una evaluación al final, sino que esas herramientas tienen que ir aplicándose a la vez que se va produciendo el aprendizaje, porque permite un feedback mucho más cercano al momento en el que se produce ese aprendizaje, adaptado al tipo de herramientas, metodologías activas, en nuestro caso el caso docente, también aplicable a distintas asignaturas, como veréis, y nos encontramos con la necesidad de establecer criterios. Sí veíamos cuáles eran las herramientas, sí, utilizábamos informes, pero no teníamos una batería de criterios que permitiera medir. Vale. Hemos aplicado este sistema de manera gradual en 6 asignaturas, en 2 centros, en 6 grados diferentes, y hemos tenido un impacto más o menos de 800 alumnos. Y al final, sí, de este proyecto, de este PIE, nos situamos en la necesidad de desarrollar herramientas ad hoc, no generalizadas para toda la titulación, sino que fueran ad hoc para cada una de las asignaturas, que estuvieran adaptadas al trabajo colaborativo, que es en el que se produce realmente nuestro aprendizaje, no en un trabajo individual, sino en un trabajo colaborativo. Y le dimos mucha importancia al tema de abordar el estudio o la evaluación de las competencias transversales, y en concreto el trabajo en equipo y las capacidades las competencias de comunicación escrita y comunicación oral. Bueno, Egunon, en ese sentido nosotros, tal como ha comentado Aritza, lo que tuvimos claro que era lo que teníamos que hacer era una carrera de fondo. O sea, era imposible empezar con un proceso que suponía un cambio radical en la forma de evaluación, en la forma de, no tanto de trabajar, porque son muchos años trabajando con metodologías activas. Nosotros estamos trabajando con casos desde que yo imparto dirección estratégica, o sea, prácticamente año 95, 96, pero lo hacías a su manera. Entonces, sí nos dimos cuenta que en el propio PIE no éramos capaces, si queríamos hacerlo bien, de llegar a esa herramienta integral 360 final, ¿no? Y empezamos con la construcción de rúbricas, porque era muy importante adaptarlas, ¿no? Y tuvimos una reflexión importante también sobre qué rúbricas trabajar. Y probablemente la evaluación de contenidos estamos más acostumbrados, lo tenemos más sistematizados, pero justamente en las competencias transversales es donde
decimos que hacemos, pero no hacemos. Yo imparto muchísimos seminarios de metodologías de estudios de casos y del método del caso docente, y jamás, creo recordar que jamás en ningún seminario no se me ha preguntado sobre la evaluación. Es el agujero negro, y los metodólogos a veces no los abordan en sus manuales. Entonces, empezamos con esa construcción, y por identificar y relacionarlo un poco con lo que antes ha comentado Elena, en el esquema fabuloso que ellos están trabajando, nosotros trabajaríamos las competencias, creo recordar, 6, 7 y 8, de trabajo en equipo, de presentación oral y de presentación escrita, igual el orden no lo he comentado exactamente. Entonces, desde ese punto de vista, lo primero era, pues, efectivamente, construir una estructura adecuada, pero también muy importante, comprensible hacia el alumnado. Ahí tuvimos muchos debates, sobre todo en la de trabajo en equipo, y ese era el inicio de todo, entender cuáles eran las categorías, las dimensiones en las que había que trabajar. Entonces, a partir de una categorización, que en un informe escrito no es muy difícil llegar, establecimos hasta 24 ítems en esas 6 categorías para desarrollar las competencias y los resultados de aprendizaje que entendíamos que el alumno y alumna debían tener. Lo importante de todo esto, y lo remarco mucho respecto a lo que ha dicho Aritza, es que hemos querido que ellos participen. Hemos querido que ellos no solo aprendan con estas rúbricas, sino que nos digan si les están sirviendo. Hemos recogido resultados a través de un estudio, de unas encuestas dirigidas a los 800 alumnos, en las que anónimamente, y lógicamente sin ningún elemento vinculado a su evaluación, que puede sesgar el resultado, pues nos han contestado el orden de, según la rúbrica, entre 350 y 380 alumnos que han experimentado. Y los resultados han sido interesantes, porque las mejoras que ellos mismos nos trasladan pues son fuertes, ¿no? Lo mismo respecto a la competencia de presentación en público, lo desglosamos en 6 categorías con un desglose posterior en el lenguaje gestual y paralingüístico, y sobre todo donde quizá estamos más orgullosos de los resultados obtenidos es en la competencia de trabajo en equipo, que nosotros, por las razones de contexto que ha comentado Aritza, pues es fundamental. Aquí tuvimos muchas dudas en la categorización, pensamos en actitudes, en comportamientos, pero veíamos que probablemente para el alumno era más difícil de recoger. Hicimos una secuencia con ciertos ciclos que se repiten de cómo se trabaja en equipo, y desde ese punto de vista, a partir de estas categorías, elaboramos lo que sería la rúbrica en sí de los ítems. Incido que por ahora, lo único que hemos querido es hacer una evaluación que fundamentalmente les sirva para aprender, no sumativa. Eso lo estamos dejando para 6 o 7 pies que iremos pidiendo a lo largo de los años, porque es una carrera de fondo. Con estas rúbricas o con estos inicios de rúbricas han trabajado los alumnos, se las hemos contado previamente, hemos dedicado mucho tiempo en clase, y luego ellos mismos se han autocoevaluado, por lo menos con criterios. Incido en que todas estas rúbricas, lo he consultado antes con Alfonso, porque ahí no lo veis, van a estar a vuestra disposición. De hecho, nosotros lo hemos dispuesto también en el centro a través del equipo de Canal, y nuestra idea es que lo que vamos haciendo se comparta y en la medida que podáis lo utilicéis. Bueno, por respeto a compañeros que vendrán después, no entro en comentar ítems, pero lo tendréis. Los resultados, que yo creo que es interesante. En los resultados hemos encontrado que, lógicamente, todas las competencias, todas las rúbricas les han servido. Establecimos una encuesta con una respuesta con escalas Likert, muy sencilla de comprender y de responder, y lo que hemos hecho es agrupar un concepto de mejora apreciable en el nivel percibido de capacitación por parte del propio alumno, incidimos. Esa mejora apreciable agrupaba las escalas 4 y 5, que se referían a haber mejorado desde ese punto de vista bastante o mucho. En la competencia transversal de desarrollo de trabajo en equipo, esa mejora apreciable se ha ido al 77%. Y ellos nos cuentan que sobre todo han mejorado en una fase previa a ponerse a trabajar, que es la aportación de ideas, y en la propia programación y organización, con un 82 y un 81%.
En la competencia transversal de presentaciones orales, la mejora apreciable se va al 67%, es en la introducción y en el desarrollo de la presentación donde ellos estiman que se ha producido una mejora superior. Y en la competencia transversal de informes escritos, la mejora apreciable promedia un 68% del alumnado, con esas respuestas de mucho o bastante, y es en la estructura del informe y en el propio desarrollo, con un 81 y un 75%, donde llegamos a esos niveles. Estos resultados, lógicamente, más allá de la observación de la mejora, es lo que nos ha llevado a seguir trabajando con ello y en estos casos solicitar ya un PIE posterior para trabajar la rúbrica completa, ya no solo como aprendizaje, sino sumativa, ¿no? Llegar a un instrumento que encuadre todo esto. Es que ricasco.